Bueno, estamos iniciando esta recorrida en esta mañana de agosto en nuestro partido de Rivadavia para ver y vislumbrar la importancia de la historia lugareña en el trazado o en el diseño justamente de esta recorrida. Y vamos a comenzar por Jagüeles, vamos a recorrer un Jagüel que se encuentra justamente ubicado por donde pasaba un camino de los indios, una rastrillada indígena en nuestro distrito, rumbo a Querla-Lobo. Querla-Lobo, esos médanos y jagüeles también que se encuentran a la entrada de Fortino Olavarría. Vamos a ver el Fortino Olavarría, que vamos a observar por qué Jordán Wisoki, quien estaba a cargo justamente de la construcción de la zanja allí por 1876, definió un 4 de mayo de ese año ubicar el Fortino Olavarría en ese lugar, y también vamos a recorrer parte del camino de la zanja y vamos a adentrarnos en Zumbra, ese mágico pueblo que tiene nada más que 5 escritores entre sus antiguos y actuales pobladores, importantes escritores que se destacan precisamente en ese lugar y que han hecho que lo mencionemos como tierra de escritores. Y de allí vamos a recorrer el camino de la zanja rumbo a San Mauricio. Rumbo a San Mauricio, esa población que nacía allá por septiembre de 1884 y bueno, que es todo un emblema de lo que fue esta región en esos años tan duros y tan difíciles, creada por Mauricio y Jacinto Duba. Esta es la intención de lo que hoy vamos a resolver, de lo que hoy vamos a conocer y vamos a valorar, es decir, vamos a valorar fundamentalmente la bellísima historia que tiene nuestro lugar. Historia cargada de emotividad, cargada de sueños de otras gentes que vivieron en estos lugares, de lugares indígenas, de lugares de la nueva civilización que llegaron y bueno, que nutren justamente a la misma y que siempre es muy bueno conocer, reconocer, valorar y apreciar. Bueno, soy Alberto Orga y les doy la bienvenida a tantos amigos, a más de 50 amigos que interesados por estos temas han llegado hasta aquí, a este punto de encuentro y que la pasen bien en este día, que va a ser un día largo, duro, pero cargado de emotividad. Así que les agradezco muchísimo y bueno, espero que lo puedan disfrutar. Aquí, en este lugar, a 4.300 metros de la zanja de Alsina. Desde aquí, siguiendo por este camino, en esa dirección, hay 4.300 metros hasta la zanja de Alsina. ¿Y por qué les digo esto? Porque Silveira, en el año 1880, determina justamente, midiendo esta región, que es la región 16 del partido de Rivadavia, la 14 está de aquí, desde este camino hacia el sur, determina que por aquí por este lugar pasaba el camino de los indios, una rastrillada que se dirigía justamente hacia el sur, se dirigía hacia donde está el Fortino Olavarría, que después vamos a visitar, y pasaba muy cerquita de la pulpería de Borch, y de ahí una división seguía hacia el Desmoronado en la provincia de La Pampa o hacia Pozo Hondo allá en la zona de Roosevelt. Por allí, si ustedes miran en la ruta, yo no lo alcanzo a visualizar desde acá, pero por ahí con Jorge Burcaicea alguna vez que medimos esto, se determinó el punto por donde pasaba el camino. Ahí han quedado solamente 2 estacas del antiguo cartel que determinaba la presencia de la rastrillada indígena en ese lugar. ¿Por qué es importante esto? Porque al lado de ese camino, marcado en un plano que está, ya les voy a decir, en la página 4, que marca el camino de los indios, y van a ver ustedes que ya está marcada
esto que dicen, mirá qué linda lagunita, escuché por ahí. Esto no es una linda lagunita, es un jagüel. ¿Me entienden? Observemos lo siguiente. Miren la seca que hay. Vamos a ir a Kerla Lobo, no vamos a ver una gota de agua. Es un humedal sin agua. Sin embargo, aquí tenemos una hermosa lagunita, como alguien escuché que decía, que no es una lagunita, sino que es un jagüel. Un jagüel que seguramente es natural. Observemos cómo está totalmente rodeado por lomas y sin embargo parece arena, mejor dicho es un médano, rodeado de médanos, y sin embargo la laguna la tenemos nosotros a la vista de todos. Si probamos el agua, cosa que yo hice hace unos días cuando hice toda esta recorrida previa, si probamos el agua no es de excelente calidad, pero es absolutamente bebible. Es decir, acá justamente pasaban nuestros ancestros por este lugar y se abastecían de agua que lo describe muy bien Wisoki, un 1 de mayo de 1876 cuando llega a este lugar. Wisoki sale de Trenquilauquen, Wisoki era un polaco, Jordán Wisoki, que acompañó justamente a Villegas en las campañas en esta región y que fue uno de los que definió la zanja en general con Evelot, pero en este lugar fue justamente Jordán Wisoki quien definió cada uno de los lugares en donde se podrían los fortines y por dónde pasaría la zanja. Aquí llegó el 1 de mayo de 1876 y visualizó esto mismo que estamos viendo nosotros, este jagüel, y además visualizó Kerla Lobo y la denominó, dos cosas denominó Wisoki en su primer plano: cuero del zorro. Después el uso lo hizo cuero de zorro, no, es cuero del zorro. Si ustedes miran un plano que también está en ese trabajo, lo van a encontrar. Y después llega hasta acá y médanos y jagüeles de Kerla Lobo. La única denominación india que nosotros tenemos en el partido de Rivadavia, que después vamos a visitar. Bueno, señores, les presento a este jagüel, que es parte de nuestra tierra, que es el lugar donde abrevaban o donde cosechaban, vamos a decir, el agua los indígenas de la región y los que siguieron después por mucho tiempo hasta que llegaron los nuevos métodos de extracción de agua. Bueno, se abastecían justamente de este lugar y de otros lugares que también se hacían se cavaban en la tierra, porque Wisoki no encuentra solamente esto, sino que encuentra varios jagüeles, como así lo describe en sus partes diarios este explorador polaco, que además había hecho, entre otras cosas, el Parque Centenario en Buenos Aires y acompañó a Villegas justamente en esta región. Sí. Una laguna está abastecido por las lluvias, normalmente, o por alguna escorrentía superficial. El jagüel no tiene abastecimiento externo. Nosotros miremos por donde miremos, no hay ninguna conexión con el exterior. Está totalmente rodeado. Es agua que es un surgente de agua. También podemos hacer, que era lo que se hacían, los indígenas hacían con lo que llamaban ellos las callas, que era una pala de palo, de madera, escarbaban y hacían sus propios jagüeles, que esos eran jagüeles más chicos, que servían para el abastecimiento familiar, y que a veces alrededor de esas calles se ponían justamente las tolderías o vivían alrededor de esos lugares. Aquí lo que se encontraron, la diferencia que había entre unos jagüeles y otros, era que algunos estaban cercados, que eran los jagüeles que usaban para beber los humanos, vamos a decir así, y algunos otros abiertos, porque eran los jagüeles que se utilizaban para los animales. Lo que pasa es que cuidaban justamente que los animales se meten adentro del agua y la enturbiaban y lógicamente la ensuciaban. Los jagüeles cercados de palo a pique. El palo a pique es un palo al lado del otro para impedir que los animales entraran. ¿Está alguna pregunta? Ustedes pregunten lo que quieran, que yo lo que pueda lo contesto, y lo que no les digo
a dónde pueden buscarlo. El señor Google está disponible. Lo ven ustedes allá, por médanos toda esta región, y hoy vivimos una seca importante. Lo vemos que solamente se ha convertido en prácticamente en una salina, vamos a decir así, o la sal sobre la tierra. Un hecho, algo que podemos observar, anecdótico, pero que nos retrotrae a otro tiempo, es la pisada de un puma que tenemos aquí delante nuestro. ¿Lo ven? Esto, hay dos rastros de un puma que ha pasado. Me parece que son dos pumas porque aquella es más pequeña y esta es una pisada más grande, señal de que nos estamos retrotrayendo también en el tiempo, que la fauna autóctona que aquí era común, el puma, el guanaco, el choique, bueno, todo lo que hemos perdido, que se ha llevado, digamos, el alambrado y la presencia de la actividad agropecuaria fundamental en esta zona. Bueno, se retrotrae en el tiempo todo esto y pareciera que están apareciendo estas especies que se creían perdidas y que son bastante comunes a nuestra zona. Esto es un paso habitual donde se ven pisadas de puma. Aquí hemos encontrado muchísimos restos, es decir, recorriendo este lugar hemos encontrado lascas, o sea, piedras, puntas de flecha, hemos encontrado bolas indígenas, restos justamente de un tiempo diferente que vivió este lugar. Esto es una zona indudablemente de caza, en donde los cazadores recolectores se podían abastecer fácilmente porque había aves, había huevos para comer, había guanacos que venían a los buenos pastos de la zona y bueno, alguna vez hemos encontrado depósitos de huesos, pero ya comidos por los indígenas, que chupaban el hueso, lo rompían, lo chupaban y lo tiraban, y han quedado como restos, digamos, como vestigios de un pasado, de la alimentación de un pasado en este sitio. Todo esto lo podemos ver aquí, tanto aquí como en Cuero del Zorro, que también era una laguna importante, que también era parada en otro tiempo, pero no sé por qué motivo no hay caminos indígenas pasando precisamente por ese lugar. Sí los están acá, que seguían hacia dirección Ancaló, en la zona de General Pinto, vuelvo a decir, camino que pasaba por acá, o hacia el camino de los chilenos hacia el sur. Bueno, estamos justamente en Querla Lobo. Vamos a avanzar para llegar hasta los médanos y ahí vamos a dar la vuelta y vamos a retomar la ruta para entrar hacia Fortino Olavarría, donde vamos a parar en un pequeño hito que se ha construido hace poco tiempo, que es una pasarela para caminar muy linda, muy interesante, y que por ahí podemos recordar a las aves que vivían en este lugar, a los animales que vivían en este lugar. Así que cualquier consulta, cualquier pregunta, a disposición de ustedes. Sí. Esto ha pasado por distintos procesos, Marina. ¿Qué son distintos procesos?
Nosotros lo hemos conocido esto con pastos naturales. Yo lo he visto cubierto de pastos naturales durante años. Lo he visto con los alambrados tapados, es decir, agua por encima de los alambres. Yo daba clase acá en la escuela de Fortino Olavarría y me acuerdo que venía y tengo alguna fotografía en donde en cada uno de los palos del alambrado, que apenas asomaban o no asomaban, sin embargo había una gaviota arriba de cada uno de los palos con el agua hasta esa altura. Sí, agua de lluvia, en tiempo de las inundaciones. Hemos pasado por el acceso a Fortino Olavarría por arriba del agua. Entrábamos en ese mismo tiempo, donde vamos a parar ahora, cuando entremos a Fortino Olavarría, pasaba el agua justamente por encima del acceso. Ha vivido distintos periodos y se produjo, en función de estos periodos, una fuerte salinización. Todos sabemos cómo es el proceso de la salinización, la sal que asciende y que posteriormente no se evapora, el agua se va en esta zona por evaporación y ha quedado como una verdadera salina. Si nosotros camináramos, sobre todo por aquella parte, les diría que no sería raro encontrar lascas, encontrar restos. Esto en el año 2008 presenté una ordenanza en el Consejo Deliberante que se declarando a Querla Lobo como un sitio histórico. Y justamente Jorge debe andar por ahí, si llegó. Levante la mano, alumno Jorge, que no lo ubico. También dar clase a 50 alumnos en esta escuela, uno se pierde. Además se cambia de banco. No, eso de la edad no tiene nada que ver. Además el alumno Jorge se cambia de banco. Con Jorge hay una fotografía en el trabajo ese que tienen ustedes, en el apunte ese que tienen, en donde estamos descubriendo justamente la denominación del nombre de Querla Lobo en función de esta ordenanza aprobada en el Consejo Deliberante de Rivadavia para institucionalizar el único nombre indígena que nosotros tenemos en el distrito de Rivadavia. Cartel que, como corresponde, ha desaparecido. No sé, pero lo más grave no solo se lo robaron, sino es que no se repuso. Ni ese cartel, ni el del Camino de los Indios, que también, o la rastrillada, que también denominamos alguna vez y medimos alguna vez, tampoco se puso, y vamos a ver ahora en Fortino Olavarría, y bueno, es otro tema. Es otro tema. ¿Qué significa la palabra? Ah, sí, perdón. La palabra Querla Lobo significa, bueno, lobo es médano, ¿no? Claro, es conocido. Y Querla es un color colorado o marrón, y para otros significa trunco también, como médano colorado, médano o médano trunco. También tienen la explicación, esto por supuesto no es mío, esto Til y Casamiquela, cuando hacen una denominación de nombres indígenas, le dan el nombre o hacen la traducción de este nombre. Este es el significado. Si ustedes ven, en un lugar donde no hay una construcción cerca, donde no hay un tanque, un bebedero, una ruta, ¿no? Y aparece una piedra blanca. Qué lástima, yo no traje ninguna. Una piedra blanca, que no necesariamente tiene que ser una punta de flecha, porque aparecen los indígenas traían los bloques de las zonas de piedra, los traían los bloques y tenían un lugar donde se dedicaban parte de su tiempo a construir sus armas, sus elementos de caza. No eran armas defensivas, eran elementos de caza. Entonces allí lo partían, lo iban trabajando con otras piedras más duras y se producían pequeños trozos de piedra, ¿no? Que están en todos lados. Yo en un pedacito de campo que tengo, ahora que está seco, también hay una parte inundada como esto, lo camino y encuentro pedacitos de piedra que son fácilmente identificables.
no tienen error posible. Se dan cuenta inmediatamente que no es del lugar. Si ustedes ven una piedra aquí, no es del lugar. Esas piedras de las zonas con sierras, o del Iguelcalel, o de acá tenemos la Sierra de la Ventana, o del Iguelcalel de la Pampa. Y había lugares en donde se trabajaban esas piedras. Si ustedes ven una laguna, un médano, ¿no es cierto? Y una zona seca, busquen allí que van a encontrar. No hay ninguna posibilidad de error. Hay que tener buen ojo y hay que tener paciencia y caminar. Pero ustedes van a encontrar, en todos lados van a encontrar justamente restos de las civilizaciones anteriores, que nos dejaron como para decirnos, muchachos, nosotros pasamos por aquí, y ustedes no crean que son los que descubrieron todo esto y mucho menos que lo hicieron. Ellos también hicieron la historia nuestra. Y esta movida es sobre todo un inmenso homenaje que hacemos a estos tipos que tuvieron una gran virtud, todos, unos y los otros, el coraje. Todos eran corajudos, recuerden esto, todos eran corajudos, los que venían y los que estaban. Y coraje no es ser valiente. El coraje, además de la valentía, tiene la audacia, porque para vivir en estos lugares había que tener la audacia de permanecer en estos sitios. Con lo difícil que era, sin médicos, sin escuelas, para los que vinieron y para los que estaban. Las mujeres que les cuidaban los caballos a los indios después que venían de la maroneada, y pensando siempre con que ellos también eran personas de un lado y de otro, todos, y muy parecidos. No crean que el gaucho que vino a hacer la guerra de la frontera a estos lares era diferente, era distinto al indio que defendía su tierra. No, eran lo mismo, eran prácticamente lo mismo. Así que un homenaje es esto a todos ellos. Bueno, no hace mucho tiempo, se trató de ordenar el acceso a Fortino Olavarría, se le dio, nuevamente se reflotó el tema de Kerla Lobo, ya no como médanos o jahueles, sino como un humedal. Justamente, esta parte también, esto también es Kerla Lobo. Acá, digamos, la ruta corta a Kerla Lobo, para que tengamos una idea. No es que Kerla Lobo esté sectorizado al otro lado de la ruta. Esto era todo, justamente Kerla Lobo, y esto también era parte de la parada indígena. Bueno, se reflotó esto, se hizo todo un paseo para caminar, se pusieron algunas plantas de distinto origen, muchas autóctonas y demás, y bueno, pensamos que en el tiempo esto le ha dado una cierta importancia a este sitio, ¿no? Y allí hay en un cartelito que algunos en este momento están leyendo, van a encontrarse con las especies y con las aves y con digamos, los merodeadores, vamos a decir así, de este humedal, ya no como centro, vamos a decir, histórico, sino como un humedal, y nace también en defensa de los humedales de la zona, que son sumamente importantes por las cuestiones climáticas, bueno, que todos, por supuesto que todos conocemos. Así que se los quería presentar para que todos supieran la existencia de esto. Abandonando ya Kerla Lobo, nos vamos a adentrar vamos a pasar por Fortino Olavarría. En Fortino Olavarría yo les dije hace un rato que se había encontrado un cuerpo en Cuero del Zorro, y después de justamente bastante tiempo se recuperó ese cuerpo, y se depositó justamente
en un monumento aquí en Fortín Olavarría en homenaje a todos los antiguos pobladores. Estamos hablando de un cuerpo fechado con más de 1700 años de antigüedad encontrado justamente en Cuero del Zorro. Depositó aquí en homenaje justamente con Juanjo Esteves y que me acompañó en esa instancia. Tuvimos el honor de decir alguna cosita en homenaje a los pobladores de ese tiempo, ¿no? Avanzamos, recuerden, Kerla Lobo, lo que significaba, lo vamos a recordar, el tema de médano marrón o médano colorado o médano trunco, y es la única denominación india. Se la dio Wisocki en los primeros planos, aparece ya con el nombre de Kerla Lobo, 1876, fue el año de la construcción de la zanja. Llegó aquí, a este sitio, seguramente observando este mismo paisaje que nosotros, que esto es lo que a mí me conmueve, ¿no? O sea, nos ponemos hace 147 años en este mismo lugar y Wisocki vio esto, que le dijeron, mire, este sargento se llama Kerla Lobo, le habrá dicho algún vaquiano, y él lo denominó así en los planos que presentó en 1877 justamente. Bueno, y esto lo perpetuó ese nombre, la presencia justamente de estos individuos que hicieron a la historia. Y además quiero rendir un homenaje también a los que llegaron después, ¿no? Que fueron los agrimensores que tomaron todos estos lugares y los fueron definiendo y fueron dando los nombres y midiendo las distancias y diciendo lo que encontraban cuando caminaban, las diligencias de mensura que dejaron los agrimensores en aquel tiempo, que era una minuta que iban haciendo cuando iban caminando, son fantásticas. Crucé una laguna, árbol solo, tengo algún mapa, algún plano de la época que dice árbol solo, para definir un sitio. Ahora vamos a pasarla, vamos a dejar, no se ve desde el camino, pero laguna del Caldén, no de los Caldén, del Caldén, un Caldén. Es decir, esas definiciones que fueron contando cómo era el campo de nuestra región, no en la prehistoria, hace apenas 147 años. Dos generaciones atrás y punto. Es decir, eso fue lo que vieron, incluso en mi caso, mi propio abuelo, que llegó allí por 1904 acá a Fortín Olavarría. Para que tengan una idea, esto recién apenas descubierto y incorporado al nuevo proceso, a la integración que se produjo en estas regiones entre los antiguos y los nuevos pobladores. Avanzamos, si me siguen, vamos a entrar a Fortín Olavarría. A la izquierda van a ver ustedes un fortín semidestruido, indudablemente le falta algún mantenimiento, que también el amigo Jorge tuvo bastante que ver en la construcción del mismo hace años, pero que lamentablemente no lo han recuperado el trabajo que él hizo. Y vamos a ir en búsqueda de el Fortín Olavarría, del lugar donde estaba Fortín Olavarría. Allí les voy a contar algunas otras historias que ocurrieron en el sitio.